Hola, ¿qué tal? Volvemos con Haz tu parte. Estamos en la casa, en el estudio de Pedro Solano, a quien vamos a entrevistar ahora, para hablar de muchos temas, pero en principio para hablar de La Esperanza es Verde, la nueva edición de este clásico de la literatura ambiental, de la peruanidad, diría yo. Con Pedro hemos compartido estos días varias reuniones juntas, ¿no? Hablando del futuro y de las cosas bellas que tiene este país, que son muchísimas, ¿no? Así que, Pedro, bienvenido a tu casa, hermano. Estás en tu casa. Oye, No, qué muchas bacán gracias. estar contigo. Yo confieso que tengo una relación antigua contigo, pero sobre todo una relación de coincidencias, ¿no? Porque tú eres un creyente en las posibilidades que tiene este gran país para ser el país que queremos. Y nosotros en Viajeros también. Estoy acá también con Gabriel Herrera, que está ahora fungiendo de camarógrafo. Así que es muy, muy importante y me da mucho gusto estar contigo ahora para hablar de esta ilusión, ¿no? ¿Por qué sigue siendo un libro que se publicó en el 2005 y que fue un hit? O sea, fue un libro que se vio, que se leyó, que se comentó, que se ha seguido moviendo. ¿Por qué hacer una segunda edición? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué te has animado a esta locura editorial? Yo creo que es como que el primer libro fue la primera temporada de una serie. Ya. Y en esa primera serie habían personajes muy, muy interesantes. Pero digamos, tú sabes qué es lo que pasó después y todavía esa parte no se había contado, ¿no? Claro. Entonces, ameritaba la segunda temporada. Ya, la primera temporada fue de qué año a qué año. Desde 1940 Ujú. hasta el 2005. O sea, mira, no era poco, eran 65 años de historia. Y fueron los años pues en que empezó a protegerse un espacio como Pacaya Samiria para que tengamos Paiche hasta Ujú, hoy, ujú, 85 ujú, años ujú. después, en que empezó a declararse Cueva de las Lechuzas, o Cutervo como primer parque nacional, o Tingo María, los mapas del Manu y cómo convivían las áreas protegidas con un gobierno militar. Después vino obviamente la vuelta a la democracia, pero también el terrorismo y cómo convivían estos espacios rurales en ese contexto político. Y luego de que se termina el terrorismo, ¿no? Todo el tema del INRENA que se había establecido recién. Y ahí se quedaba un poco la historia se quedaba en el año 2005, ¿no? Perfecto, Y perfecto. entonces, mira tú, eso es lo que nos trajo la primera temporada de su serie Ya. favorita, La Esperanza es Verde. Pero yo decía, caray, ¿cómo es posible que La Esperanza es Verde no cuente lo que pasó después? Porque después vino lo mejor. Después vino pues la creación del Ministerio del Ambiente, del CERNAM, como esa institucionalidad lo que generó fue una mucha mayor capacidad, mayor presupuesto, mayores posibilidades, visibilidad, Ujú. el asiento político, lo importante que fue en el Consejo de Ministros, pero también el Perú fue avanzando en paralelo, porque Claro, como tú claro. sabes, yo no cuento la historia de las áreas protegidas de manera aislada, sino yo cuento que las áreas protegidas forman parte del Perú. Y como forman parte del Perú hay que contar también qué es lo que pasa con el fútbol, con la música, con la Eso política, es, con todo, ¿no? eso es lo maravilloso de tu Sí. libro, porque tu libro no solamente habla de lo que es, digamos, el tema central, que son las áreas naturales protegidas, este patrimonio que los peruanos hemos logrado en algún sentido y muy bien, porque tú haces esa puntuación, esa acentuación, hemos logrado conservar muy bien, proteger muy bien, y ahora es un territorio inmenso, sino que hablas de fútbol, hablas de música, hablas también del contexto político y por ahí das tu opinión sobre algunos gobiernos, algunas situaciones, ¿no? Pero esto nace, lo comentaba Pedro en una reunión que hemos tenido cuando presentó la edición que el grupo Viajeros ha producido. Él decía pues que esto nace en un viaje que hace con su padre. Él tenía 14 años, pelucón me imagino, y va en esos viajes pues que los papás nos llevan Sí. un poco para cumplimentar la labor de padres y del trabajo, ¿no? Y él se va a Paracas y descubres algo que no habías visto en tu vida citadina, ¿no? O sea, descubres el Perú biodiverso, el Perú hermoso, lleno de aves y de otras cosas, ¿no? Descubro una belleza exuberante. Sí. O sea, digamos, de chico obviamente yo en mi casa en Lima o antes cuando vivíamos en Trujillo, estaba acostumbrado por supuesto al mar, a las aves, a los cerros, a las plantas, estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y la anécdota que yo cuento en, en- en algún momento es que mi papá me lleva un fin de semana o una semana, me lleva a acompañarlo a Ica, porque él estaba destacado ahí en un cargo que tenía el Ministerio de Agricultura. Y lo acompaño y cuando llegue el fin de semana me pregunta si quiero ir a la playa.
¿no? Entonces yo le digo, ya, vamos a la playa, pues claro, ¿no? Y nos demorábamos un mundo en llegar a la playa. Ya habían pasado pues 40 minutos y seguíamos en el auto, ¿no? Dándole. Y yo decía, chamadre, hasta para eso este sitio está mal, pues, porque digamos toda la semana no era que yo lo hubiera pasado genial porque mi papá se iba a trabajar y yo me quedaba con una tele que tenía 2 canales, ¿no? Y yo tenía 14 años, o sea, no era mi idea de diversión. Y en verano, Willy, en verano, ¿qué hago en verano? Ahí solo metido en una casa, ¿no? Sin mis amigos, en fin, entonces, pero, y en Lima, yo cada vez que iba a la playa con mis hermanos, nos tomábamos el Venega, nosotros vivíamos en Santa Catalina, en 20 minutos yo estaba ahí en la bajada de baños en Los Pavos, ¿no? En 20 minutos. Entonces yo decía, chamar. Y de pronto en una carretera. Y de pronto en una carretera, ¿no? Hasta que llegamos por fin a la playa y comenzamos a llegar a la playa. Y esa imagen pues del manto de cormoranes, de los lobos marinos, los flamencos, el mar, ese azulito de Paracas, o sea, todo lo que implicaba eso ahí, que era no solamente una gran belleza, sino toda en abundancia, o sea, las aves, no podías creerlo que todo ese manto negro que tú veías fueran todas aves posadas sobre el sitio, ¿no? O sea, habías llegado a la Reserva Nacional de Paracas. Había llegado a la Reserva Nacional de Paracas y me di cuenta que era un sitio distinto, no se parecía en nada a los pavos. Claro. Con el respeto que merecen los pavos. Claro. Pero no se parecía en nada, no se parecía en nada. Sí. Y en nada se parece a nuestra cotidianidad lo que guardan las ANPs, las áreas naturales protegidas, que es es el tema de este libro, ¿no? De los 2 libros, de las 2 versiones del libro, de los 2 momentos del libro. Claro, o sea, mira, yo creo que son sitios especiales. Yo siempre, como a mí me gusta mucho el fútbol, la música, como sabes, y por eso es que he querido contar la historia. Por eso que yo he venido de blanquiazul. Yo estoy de granate. Está bien. No. Oye, como a mí me gusta mucho el fútbol, siempre quiero pensar que nuestras áreas protegidas son como la selección. Sí. Claro, o sea, porque en la selección tú no solamente eliges a los mejores jugadores, sino tienes que buscar un balance, un equilibrio, tienes que tener los mejores en su puesto para que eso funcione como equipo, ¿no? Entonces igual, en las áreas protegidas, así como necesitas parques de protección estricta, necesitas otras áreas de aprovechamiento sostenible. Sí. Necesitas áreas de la costa, de la sierra, de la selva, para que te muestren justamente esa diversidad que tiene el Perú y sea representativo. Y nosotros tenemos un súper seleccionado en nuestro sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es importante de verlo en su conjunto. Ya. No es solamente ver el ave en el Manu o el lobo marino en Paracas, sino todo eso que nos compone, todo eso que nos dice. Y lo que nos está diciendo, oye, tienes una diversidad biológica espectacular, de una belleza incalculable, que vale la pena no solamente protegerla, sino ponerla en valor, y además tienes un activo tan grande que sería muy tonto si es que eso no lo utilizas para basar tu desarrollo en ese tema, ¿no? Imagínate pues si a los brasileros le dijeran, pucha, tienen toda esa cantidad de futbolistas, pero no vayan al mundial, no vale la pena ir a jugar pelota, mejor dedíquense a otra cosa que, no sé, bailen tango, ¿no? Pues ellos no bailan tango. Sí. ¿No? Ellos juegan fútbol. Y haciendo analogías, ¿no? Tenemos un equipo brillante, pero a veces esos Dream Team no tienen un entrenador apropiado, ¿no? ¿Quién dirías tú o quiénes han sido los que esto que es maravilloso, multidiverso, inmenso y que además se extiende por todo el Perú, quiénes han sido los que han fungido de directores técnicos? No, es que mira, tenemos para darle los laureles deportivos ahí que den toda la vuelta a 3 estadios nacionales. Tenemos muchos héroes de la conservación en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, yo no sé quién habrá sido con nombre propio porque nunca lo encontré, pero el que decidió en 1940 promover la veda del Paiche en Pacaya, Samiria, para que después ese espacio siga teniendo protección a través de los años y hoy día, 85 años después, todavía podamos utilizar de manera sostenible ese recurso, para mí es un héroe. Ya, perfecto. Para mí es un héroe. Claro. Pero igual, los que en los 60, por supuesto, Salomón Vilches, Bazán, Marduro Yani, Manuel Ríos, Antonio Brac, Carlos Ponce, todos ellos son nuestros héroes, Pedro Vázquez, y los que vinieron después también, o sea, Lucho Alfaro, Pedro Gamboa, todos son nuestros héroes, porque todos en su momento tomaron decisiones que nos sirven a los peruanos para siempre. Y el para siempre es una palabra bien fuerte, Willy. Sí. O sea, sí. Imagínate,
estos que estuvieron haciendo esos mapas y que seguramente encontraron problemas para diseñar el Parque Nacional del Manu y convencer a un gobierno militar que lo apruebe, y todos son héroes, porque gracias a ellos el Manu sigue estando en un 98% de estado de conservación con esa diversidad biológica, digamos, igual. ¿No? Ya, o sea, tú has dado nombres y yo rápidamente pensaba, nombres de personas que trabajaban a veces en el sector privado y a veces en el sector público. Claro. O sea, esa es una construcción público-privada. Totalmente, Ya. totalmente. Además, yo creo que los que trabajamos en áreas protegidas nunca hemos hecho esa diferencia. Ya. Siempre somos una comunidad de conservación que incluye a quien dirige el sistema con los nombres distintos que ha tenido, que incluye a gente de sociedad civil, incluye muchas veces al gremio de turismo principalmente, incluye por supuesto a comunidades indígenas. Es una gran comunidad que ha estado empujando estas ideas por décadas y que lo ha hecho bien. Ya. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. O sea, han mira hecho tú su esa parte bien. Claro. Sí. Eso me interesa comentarlo porque tú dices en algún momento, ¿no? Las áreas naturales protegidas, su construcción, es tal vez la política pública más continua que ha tenido el Perú. Y comentas, ¿no? Es eficiente, es resiliente, ha sido eficaz, ha sido sostenible, ¿no? No, es impresionante. Mira, a la hora que la gente pueda darle una mirada al libro, no ha habido un solo gobierno del Perú, desde que se estableció Cutervo en el año 61, que haya dejado de establecer y gestionar áreas protegidas en el Perú. Uno solo, Ya. ni uno solo. Ni bueno ni malo, Ni bueno, todos. sean los de militares, civiles, de izquierda a derecha, corruptos, no corruptos, de todos, por lo menos establecieron un área protegida y la gestionaron y avanzaron en la gestión. Sí. Ojo, el objetivo de un área protegida es conservar la diversidad biológica. Perfecto. Como tú sabes. Sí. El objetivo está logrado en el sistema al 96%. Miren ese dato. ¿Qué otra política de Estado te puede decir que cumple su objetivo al 96%? Tú ves cualquier mapa de cobertura, etc. Y no es poca cosa. No es poca cosa no solamente el 96%, sino el sistema. O sea, hablamos de un territorio de cuánto? Del territorio, incluyendo lo marino, son como 30 millones de hectáreas. Solamente en la parte terrestre, 22. Ya. 22 es el tamaño del Reino Unido, el tamaño de Ecuador. Increíble. El tamaño de Ecuador. Todo eso está bajo conservación y estable. todo eso cumple su objetivo. Cumple su objetivo y además genera cada vez más empatía, cada vez más oportunidades con el poblador local. Le da presencia al Estado en zonas rurales. Normalmente el guardaparque es la persona del Estado que llega primero a una zona rural que está amenazada por incendios, o en el caso del COVID, que estaba amenazado por esta pandemia tan fuerte. Entonces nos ayuda a articularnos como peruanos. Perfecto. Porque ¿quién no diría que nuestra identidad como peruanos, así como está pues en el ceviche y en el, qué sé yo, los goles de Cachito, está también en el Huascarán, en el Manu, en Machu Picchu, en Pacaya Samiria? Sí. Esos son nuestros íconos. En el primer texto de la primera temporada, que es este de acá, que lo tengo en casa, tú hablas de los primeros años de este sistema, ¿no? Sí. Y de Cachito Ramírez, sí. De la Bombonera, de la U, sí. Campeonando o subcampeonando en una Copa Libertadores con un equipo maravilloso. Y era un niño y creo que compartimos esa ilusión por el fútbol peruano. Maravilloso entonces, ¿no? Esa ha sido la primera temporada, ¿no? En esa primera temporada éramos niños, ¿no? Digamos que jóvenes al final, ¿no? Pero en la segunda temporada, la que va del 2005 al 2025, tú ya eras un profesional hombre trabajando metido en temas, claro. Sí. Porque si no me equivoco, tu ingreso a la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una institución cumbre en esta edificación, ¿es en el 88, puede ser? Sí. En el 88, sí. Pedro ingresó a trabajar a la SPDA en esta primera parte de la primera temporada. Y en el 2005 tú ya ejercías un destacado papel en esta construcción, y de hecho él no lo dice, yo lo voy a decir. Pedro es de las personas que ha contribuido a crear el marco legal para una serie de iniciativas que han ido a favor de esta inmensa edificación, ¿no? Te recuerdo a ti impulsando las áreas de conservación privadas, también las áreas de conservación municipal, sí. De las cuales hablas bastante, ¿no? Pero en la segunda temporada, este segundo momento auspicioso, hay hitos fundamentales que te han tenido a ti como
actor importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos del 2005 al 2025? Mira, yo diría que el trascendente fue la creación del Ministerio del Ambiente, y dentro del Ministerio del Ambiente se alojó por fin un Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? En el libro anterior yo tenía un capítulo que se llamaba El sueño de la casa propia. Lo he leído. Donde Y ahí yo, mencionas claro, tú que nos falta institucionalidad, claro, ¿vale decir? Y yo decía, además, ¿sabes qué? Qué extraño, por decirlo de algún modo, qué extraño que las áreas protegidas, que son, digamos, los espacios que albergan nuestra gran diversidad biológica, estén dentro de un Ministerio de Agricultura, que es un ministerio que, digamos, su rol principal es más bien transformar espacios, Claro. para volverlos aptos con fines agrícolas o agropecuarios, ¿no? Y como además un ministerio, que la tierra apta agrícola en el Perú es apenas del 5%, subsume a un tema que abarca más del no sé cuántos por ciento del país, que es los bosques primarios y este enorme patrimonio natural que está en las áreas naturales protegidas. Y no solamente era un tema de yo quiero pues mi institución y que esté fuera de lo que existía entonces, sino se trataba de cómo le damos la relevancia debida a un tema que debiera ser un hilo conductor para nuestro desarrollo, ¿no? Claro. ¿Cómo le damos esa relevancia? Eso ha sido el 2008. Eso fue el 2008, Sí. lo del ministerio con el CERNAM. Y después vienen, de verdad que con el CERNAM tú ves la diferencia de las áreas protegidas, Claro. que empiezan a establecerse, Sí. cómo el sistema se dinamiza, por ejemplo, y de haber sido un sistema que apostó básicamente por, no sé, 50 años por las áreas públicas de nivel nacional, empieza a apostarse por las áreas de conservación regionales y empieza a apostarse por lo que tú decías, las áreas de conservación privadas, que en verdad son las voluntarias, que pertenecen a comunidades o a personas, ¿no? O sea, la manera en que se dinamiza el sistema es espectacular. Mira tú ahorita, tenemos 77 áreas nacionales, pero son 35 ya regionales y son 100 y pico privadas. Es un sistema de 250 y tantas áreas protegidas en el Perú. Increíble, o sea, tú has terminado de editar el libro, de escribirlo. Y salieron más. Ah, hay más. Siguen saliendo. Pedro siguen decía, firmas. ¿no? En la solapa, 250, ahora hay más. Sí, porque son en el camino. 253, Sí, creo ya. en el camino se ha creado el ACR. Medio Putumayo, Medio Putumayo Algodón en sí, Loreto. sí. Y ahora, o ayer que entraba a internet, se han creado 2 o 3 ACPs. El Velo Una de las Nueva York, Novias, sí, Nueva York, otra que se llama Nueva Unión, Nuevas Lluvias. Maravilla. Una maravilla. Se Maravilla. siguen creando áreas. Sí, pero mira, después también han habido... tú sabes que los recuerdos, la foto casi siempre está asociada a un evento o a un momento. Así es. O sea, tú ves el fútbol peruano y es una foto de alguien. Claro, ¿No claro. es cierto? Y miras la cantidad de fotos bonitas que hemos tenido los últimos 20 años. Perú, organizador de la COP. Sí. O sea, una conferencia de las partes de cambio climático se dio en nuestro país y no cualquier COP. O sea, Sí. una que yo creo que fue transformadora y que sirvió para que al año siguiente se firme el Acuerdo de París. Nuestro país fue anfitrión de un Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, de Por la supuesto, UICN. sí, sí. Nuestro país fue un anfitrión de un Congreso de Reservas de Biosfera en este gran centro de convenciones que tenemos acá en Lima. Se dio una ley de guardaparques. O sea, hay tantos hitos buenos que tienen que ver con hinchas de la conservación, emprendedores por naturaleza, en fin. No, una revolución. Es una revolución. La gastronomía. Eso La te iba a gastronomía, decir. cómo nos devolvió una identidad donde el componente más importante es la diversidad. Tú hablas en el 2006 de un discurso que da Gastón en la Universidad del Pacífico, donde habla de la biodiversidad, de la comida y del futuro que tenemos Así como es. un país lleno de Y posibilidades. no basado en monocultivos, sino basado en todos esos pequeños agricultores que están repartidos por todo el país y que son nuestro diferencial, Sí. que son nuestra apuesta. A mí me encanta tu libro porque premias mencionándolos a gente importante como Gastón Acurio, como Mariano Valderrama, como Bernardo Rocarrey, Así es. y también a deportistas icónicos, no solamente del fútbol, no No, solamente Gladys de la U. Tejeda, Sí, claro, sí, ¿no? sí, claro. Sofía Mulanovich. Totalmente. La chica Inga que ha estado en los Juegos Olímpicos y antes campeona panamericana. O sea, menciona una serie de peruanos que de a poquitos han ido construyendo un país que es el país que existe, pero que no lo deja ver el país monstruoso, las noticias horribles, ¿no? Sí, pero digamos, yo en verdad a eso sí le achaco mucho a los medios de comunicación. Sí es cierto que estamos viviendo una época difícil,
pero yo no sé, Willy, si es tampoco la más difícil que hemos la... vivido. Y a veces cuando uno accede a las redes o conversa con la gente, parece que estuviéramos totalmente inmersos en una oscuridad claro. y que ya no es posible resolverla. Y no es verdad, no somos un país de oscuridad, somos un país de luz. Y esa luz hay que tratar de enfocarla, hay que tratar de... A eso quería llegar, porque tenemos la mesa servida. ¿No es cierto? Está servida, está llena de platos maravillosos como teníamos antes también los platos maravillosos que apareciera Gastón. No, pero no hemos sido capaces de... Claro, Gastón lo que hace es le pone un lazo. Le pone la luz. Sí, le pone la luz al carretillero, le pone la luz al productor, a eso. Claro, a eso hay que ponerle la luz. Eso es lo que nos falta hacer en este tiempo que viene por delante. Tratar de envolver esto que es maravilloso en un lazo bonito y ponerlo ahí para orgullo de los peruanos. Creo que ese es, para mí, el mensaje subterráneo de tu libro, ¿no? Sí, el hecho de claro, mira, yo al final, qué mongos que somos, qué ¿no? mongos que somos. Yo al final del libro tengo un capítulo que se llama Reflexiones con Esperanza y ahí yo, por ejemplo, digo, quisiera imaginarme cómo es el Perú en 100 años, ¿no? Sí. O sea, cuando ya esté la Esperanza de Verde en la edición número 30, que por supuesto la hizo otro, ¿no? ¿Y cómo será el Perú en 100 años? Y yo digo, yo me lo imagino como un país que pasa A, B, C, D y me imagino un montón de cosas buenas. Y después de que me imagino ese montón de cosas buenas, digo, oye, en verdad ese país que yo imagino ya existe. Lo voy a leer. Mira, hay que ponerle mucha luz a ese Perú que ya existe. Hay que ponerle mucha luz a ese Perú que ya existe. Porque si no lo hacemos, algunos despistados pueden pensar que el Perú es solamente un país invadido por la oscuridad. Y no es así. El futuro y la esperanza son nuestros. Esto es Basadre puro. Basadre decía en los 50 eso. El Perú es una promesa y una posibilidad. Es también un problema. Pero el Perú es básicamente un país lleno de luces que se han prendido ya y que tenemos que hacer que simplemente tintileen más, ¿no? Mira, tú que viajas mucho, nosotros que estamos metidos en estos temas, a mí siempre no deja de sorprenderme, de darme tanta ternura. Por donde uno viaja te encuentra gente buena. Sí. Por donde vas. Alguien que te recibe en su casa, que te orienta a dónde comer, que te da un tip para algo, que si se te bajó la llanta te ayuda y se junta contigo para resolverla. Sí, claro. Tenemos un paraíso ahí que está... Y entonces, esa gente buena, que está por todos lados, ese es el Perú. Ya, volvemos en esta última parte con Pedro Solano, ¿no? Que tiene bajo la guinda una camiseta crema y está feliz por el bicampeonato, ¿no? Y yo, que soy un aliancista, confeso, digo que está muy bien, ¿no? Alianza y la U es como también nos complementamos. Sí, claro. Y a veces les toca a ustedes, a veces a nosotros, exactamente. ¿no? A nosotros nos acaba de tocar en la Sudamericana. Pero bueno, vamos a continuar. Tú decías que esta es una política pública, pero que demuestra un par de cosas más. La primera es esta, tú la has mencionado, ¿no? Que no es un sector débil, el sector ambiental, que más bien es un sector fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, o sea, todo el tiempo estamos pensando a veces, los que trabajamos en conservación, de que qué pena que seamos un sector débil porque los otros sectores siempre, digamos que toman decisiones que pueden afectar la conservación de los espacios. Pero yo, escribiendo el libro, me ponía a pensar, ¿cómo es que vamos a ser un sector débil? Un sector que por 65 años ha tenido el respaldo de todos los gobiernos en el sentido de que establecieron áreas, que gestionaron áreas, que esa política de Estado cumplió con sus objetivos en un nivel de porcentaje tan alto que además, ¿cómo vamos a hacer el sector débil gestionando 22 o 30 millones de hectáreas en el país? ¿Ah? ¿Cómo vamos a ser el sector débil? No, si tenemos respaldo de la población, manejamos los íconos más grandes de la peruanidad, Machu Picchu, Huascarán, el Manu. Y tú dices en el libro que hemos tenido un ministro, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que ha sido uno de los más duraderos en su cargo. El segundo ministro de mayor duración en la historia del Perú, después de Manuel Ulloa, es Manuel Pulgar Vidal. Imagínense, ¿no? Amigo nuestro, una persona que todavía sigue vigente. Mira tú, hablando de eso, la resiliencia en esta época tan dura de crisis política. En algún momento alguien hizo la estadística, me parece que fue Apoyo,
que en el Perú se cambiaba un ministro cada 6 días. ¿Te acuerdas de esa estadística? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, no, sí. Bueno, en 18 años del CERNAM solamente hemos tenido 5 jefes. Sí. Y en verdad 3 de ellos por 16 años, creo. Claro. Y eso demuestra la solidez de un sistema, ¿no? Y no estamos hablando del puesto de hermanito, ¿ah? No. De mi compadrito. No. El jefe actual del CERNAM, por ejemplo, es una persona que fue guardaparque, especialista, jefe de área, o sea, meritocracia pura. Total, sí. En el primer tiempo, en esta primera temporada, se habían creado al terminar el 2005, creo, 60 áreas protegidas. Ahora hay 77. Se ha pasado del 14% del territorio reservado a casi el 22%, si sumamos las marinas y las terrestres, ¿no? Pero te quería preguntar algo que es bien importante, porque mucha gente cree que estos son territorios cerrados para los conservacionistas, ¿no? Sin darse cuenta que es un territorio abierto para los peruanos. Pero también para el empresario peruano se puede hacer negocio en las ANPs. Sí, claro. Mira, en las ANPs, que tiene un sistema de categorías, son estos nombrecitos que tienen las áreas parque, reserva, santuario, etcétera. Esas son las categorías. Y en el sistema peruano están permitidos distintos usos, son una gradualidad, porque la conservación no es una sola cosa. La conservación va desde que tú hagas una protección estricta hasta que puedas hacer un aprovechamiento sostenible, pasando por mantenimiento, pasando por distintas estrategias de conservación. Entonces, tú lo que tienes que ver cuando vas a invertir en un área protegida o quieres hacer alguna actividad económica es cuál es la que es legalmente compatible con la categoría y con la zona que está. Entonces, por ejemplo, aprovechamiento de recursos se puede hacer en todas las categorías de uso directo, que son 6 de 9. ¿No? Eso significa que puede haber turismo, puede haber... Turismo puede haber en todas, Ya. puede haber incluso en las de uso indirecto, porque ese no es un aprovechamiento de recursos, digamos, extractivo. O sea, el aprovechamiento extractivo solamente está permitido en las áreas que se denominan de uso directo, que son 6 categorías. Y ojo, cuando hablo de aprovechamiento de recursos, hablo tanto de los renovables, como puede ser, pues, flora, fauna, como de no renovables. ¿Ya? Como en los hidrocarburos o la minería. Entonces, las actividades económicas se pueden hacer bajo esas condiciones. Y ahora, sabes que hay actualmente un proyecto de ley que lo que quiere es ampliar la extracción de hidrocarburos a todas las áreas protegidas en cualquier zona. Eso es un error gravísimo. Gravísimo, porque lo que está haciendo con eso es desconociendo a las estrategias de protección estricta, como que no fueran necesarias. Y yo te digo, claro que son necesarias, porque cuando tú utilizas esas estrategias de protección estricta, puedes mantener espacios sin intervención humana que te van a permitir comparar y reponer material genético si es que metes la pata en otro lado, por ejemplo, y te va a permitir guardar pan para mayo. Volviendo a mi ejemplo lindo del fútbol. ¿Te imaginas tú un buen equipo de fútbol que los 11 son delanteros y no tiene arquero ni defensa? Claro. El juego se trata no solamente de meter gol, sino evitar que te los hagan, ¿no es cierto? Claro. Igual, un sistema de áreas protegidas, no solamente el juego es aprovechar recursos sosteniblemente, sino también cuidar patrimonio genético para poder reponerlo, para poder compararlo, cómo funciona la naturaleza sin intervención humana, y así evitemos metidas de pata tan feas como las que generaron en el COVID, por ejemplo. Claro, la zoonosis que tú comentas también, ¿no? Así es. Esas enfermedades zoonóticas. Entonces se trata de cuidar en estricto sentido un grupo de estas áreas, pero también hay una serie de... Sí, no, pero y además creo que un punto que hay que resaltar, y que eso sí simplemente es un tema estadístico, es que es un error pensar que mientras tú disminuyes la protección ambiental, vas a aumentar la posibilidad de inversión privada. Es un error. No ha pasado nunca en la historia del Perú. Claro. Nunca. Sí. Nunca ha pasado. El periodo que mejor inversión privada tuvimos y mayor inversión privada tuvimos fue cuando se crea el Ministerio del Ambiente, se crea el CERNAM y se aprueban una serie de condiciones de TLC que incluían medidas de protección ambiental, etc. Cuando el Perú se mete en la Comunidad Internacional de Cambio Climático y Diversidad Biológica, mejora los temas de inversión privada. ¿Sabes? La única inversión que yo creo que podría aumentar si es que disminuimos la protección ambiental, la inversión en actividades ilegales. Que están ahí, ¿no? Acechando. Que están ahí acechando, claro. Y que por supuesto esas actividades ilegales, el problema que tiene es que se tumban el patrimonio y para el peruano que venga de acá a 10, 20 años no va a haber nada. Tú comentas, lo estamos sacrificando, sacrificando el futuro. Y tú comentas en un momento, ¿no? Es bueno que el establecimiento de un área
se dé en el contexto de una discusión amplia, ¿no? Que, Claro. que el hecho que se demore no siempre es malo, más bien es bueno. No, es que no tiene que ser una discusión fácil, porque No. estamos... no es que estemos bloqueando un uso, lo que estamos es priorizando un uso. Claro, y un uso para la conservación. Sí, sí, Entonces, sí. cuando se priorice ese uso, tú compites con otros usos que también quisieran entrar ahí, ¿no es cierto? Claro. No es que esté mal que haya un interés por minerales, petróleo, pesca, lo que sea. No es que esté mal. Y lo menciono porque estos congresistas que están apurando este proyecto de ley, quiere que sea esto hecho ya, rápido, para cerrar brechas históricas en no sé a dónde, ¿no? Pero bueno, que se discuta, ¿no es cierto? O sea, que se discuta, que se escuchen las voces y que sea la decisión finalmente el producto. Que se discuta, pero creo que se valore también, Willy, que esta no es una decisión que se le ocurrió a un caviar o a un izquierdoso o a Claro. un facho. No, esta es una decisión que ha funcionado bien por 65 años en el Perú, que fue respaldada por todos, que tiene éxito Y que nos llena de orgullo, y que nos llena hermano. de orgullo. Claro. Entonces, ¿por qué diablos cambiar lo que sí funciona bien? Sí, No, lo que claro, nos une. Claro. O sea, no solamente Sí. se hace turismo, también es espacio de recreación. O sea, uno no tiene que pensar pues en el Manu solamente, puede pensar en Villa, en la ACR Humedales de Ventanilla. Claro, ¿No? claro. Hemos estado con Gabriel hace poco en Cerro de Amotape, ¿no? Y en cada caidita de agua, en cada espacio al aire libre, habían peruanos divirtiéndose, ¿no? Viviendo Y trabajando, pues ahí Astrid, que estuvo con nosotros en la presentación del libro, ella ha contado las experiencias que tiene con el cacao, Claro. con las papas nativas, con el paiche, con la castaña. Todos son productos de las áreas protegidas. Exacto. ¿No? No solamente son valiosas para nosotros, sino Los también pobladores locales, y son y- parte de una estrategia mundial que intenta reservar el 30% de los territorios para que haya viabilidad en el planeta. En el planeta, O sí. sea, y el Perú ha firmado una serie de documentos que son vinculantes, además, Mira, ¿no? el Perú tiene una oportunidad enorme de ser el país del futuro. Una oportunidad enorme. La diversidad biológica es el activo más grande para el planeta que viene, para este planeta que va a requerir ser resiliente, para este planeta que va a basarse en productores locales, ¿no es Sí. cierto? Porque tiene que ahorrar energía, que cambia matriz energética. El Perú es el país ideal. Y además tenemos una gente maravillosa, tenemos unas culturas milenarias, o sea, tenemos todo para ser el país del futuro. Volviendo a otra analogía futbolera o futbolística, ¿no? Tú hablabas en el contexto en que se discutía la creación de la zona reservada Mar Tropical de Grau, que luego ya es una ANP oleada y sacramentada del gol de oro. Decías el gol de oro, ¿no? Sí. Esa es una maravilla del fútbol moderno. ¿Cuál crees tú que sería el gol de oro para transformar esto que es inmenso, maravilloso, esperanzador, en algo que arraigue en los peruanos, en todos, ¿no? Y lo defendamos como defendemos la comida peruana, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre criticar la comida peruana, saltamos pues como una fiera, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el golcito de oro? Yo creo que hay que instalar una política educativa que viaje más, que conozca más. Creo que nuestros chicos están muy encerrados. Mira tú qué bonito esto que Astrid nos contó de que ella en Francia, como parte de su educación, había tenido un año en que tenía que desarrollar un proyecto Sí. en una zona rural con gente local. Sé que es complicado, pero creo que la mejor forma en que vamos a internalizar a largo plazo que somos un país de diversidad es asumiéndonos como parte de esa diversidad. Sí. Pues sabes que creo que tenemos la mala costumbre de pensar de que esos términos diversidad, comunidad, patrimonio natural, etcétera, es algo que pasa enfrente de nosotros, que nosotros no formamos parte de eso. A mí, por ejemplo, me espanta siempre la idea de que estamos pensando, sobre todo los limeños, y ahí sí lo digo con regionalismo propio, Está bien. siempre estamos pensando que la comunidad es la que vive fuera de Lima. Que la comunidad no somos nosotros, no nos integramos en una comunidad. Y tú ves en todas estas historias, en cualquier serie europea de Estados Unidos y todo, el empresario que llegó a un sitio se integra a la comunidad, va a la iglesia o al credo que confíes en ellos, que tengan ellos, a integrarse, participa de las construcciones de los servicios comunes, ¿no?
pareciera que nosotros como empresarios o como personas, los limeños, cuando llegamos a otro sitio del país, llegamos siempre como un foráneo. Sí. Y nos preocupamos de seguir siendo foráneos, de llegar de lunes a viernes en una 4x4 con lunas polarizadas y volver a Lima y no integrarnos a esa comunidad a la que la seguimos llamando la comunidad, sí, no claro. Nuestra comunidad. Sí. Entonces creo eso que, hay que cambiarlo. Creo que ese chip hay que cambiarlo, porque cuando... Mira, yo creo que nos estamos asumiendo ahora como parte de una comunidad gastronómica, ¿no es cierto? Por eso es que todo el mundo salta si es que le insultan al pan con chicharrón. Sí, entonces tendríamos que saltar también si insultan a nuestro Perú natural. Sí. Esa comunidad que existe hay que formatearla mejor. Hay que formatearla mejor. Y estamos para eso, ¿no? Sí. Tú has entrado a la SPDA en el año 88, ¿no? Del siglo pasado. Yo recuerdo que en el 83 llegué a la mía, a los Reyes Rojos, ¿no? Y ahora ya estamos en otras cosas, ¿no? Creo que el papel de estos personajes, tú y yo y otros, que hemos estado en ambas épocas, es tratar de generar esa reflexión, ¿no? Es decir, tratar de buscar eso que nos permita meter el gol de oro. Sí, mira, además yo creo que se vienen buenos tiempos porque yo veo a los chicos, las chicas, que vienen con un chip diferente. Yeah. O sea, mira tú, a mí, tú sabes, me encanta la música y es parte de mi vida también, pero yo crecí con el rock y lo mío era el rock. Y yo cuando era chico, los que escuchábamos con mis amigos rock, ninguneábamos a la cumbia, ninguneábamos a la salsa, porque nos parecían música de otros. Ahora yo adoro esa música y en el libro también lo cuento un poco. Qué lindo fue por ahí, por el 2008, 2009, cuando por ejemplo Bareto nos presentó a una música amazónica que era una música preciosa, solamente conocida en la Amazonía. La de los Mirlos, Juaneco y su combo, los Wemblers. Claro. O sea, toda esa música que ahora todo el Perú la baila, la goza, la disfruta. Y los Mirlos se van a Coachella, tremendos músicos ellos. Sí. Pero por mucho tiempo para el costeño fue una música olvidada. Sí. Tienes grupos de blues que cantan en quechua como Ushpa, o grupos que te han hecho una fusión maravillosa con música andina como La Sarita, o la chica que canta en quechua pop. Sí. O sea, tienes ahora que esa diversidad ya se metió muy fuerte a la música, sí. Ya se metió muy fuerte a la comida. Hay que meterla en el corazón de los peruanos también, ¿no? Ese es nuestro valor distintivo, además, como nación. Totalmente. Esa es nuestra fortaleza, ¿no? Eso es lo que somos, es lo que hemos sido a lo largo de 10.000 años de historia, un país biodiverso, ¿no? Sí. Qué bueno, Pedro. Cuéntame ahora qué viene para La Esperanza es Verde, distribuirla, ¿no? Sé que está en la Feria del Libro, donde has estado tú y has visto la cantidad de gente también comprando cultura. Una maravilla. Y la invitación es a conseguir el libro, ¿no? Es un libro de obligada lectura, pienso. Está muy bien narrado. Se van a divertir porque, como digo, no cuenta solamente la historia de las áreas protegidas como que si fuera lo único que pasó en el Perú en 80 años. No. Siempre te cuenta qué pasaba en términos deportivos, musicales, de política, de todo un poco. Y la invitación es a que lo lean, se encuentren ahí también, descubran esta maravillosa historia de algo que funciona bien en el país. Lo pueden adquirir en librerías en físico, pero también hay un PDF que es de distribución gratuita y al que pueden acceder a través de la página de WCS y de Viajeros. Ahí estamos. WCS es Wildlife Conservation Society, que son a quienes debo haber podido realizar esta actualización de La Esperanza es Verde. Es un librazo, tienen que leerlo, tienen que tenerlo cerca y es un manual de esperanza, ¿no? Es un manual de esperanza, sí. En eso estamos juntos, hermano. Y la esperanza de que si volvimos al Mundial. Claro, ¿no? Si lo hicimos. Si lo hicimos, si ahora espero que algún día volvamos a tener un título internacional a nivel de clubes, como lo tuvo Cinciano. Claro. También podemos aspirar a que nuestro sistema de áreas protegidas sea un hilo conductor. Y esto además no tiene distinción política. Esto es un tema de todos. No es de caviares ni de... Así es, no es ni de terrucos, ni de fachos, ni de caviares. Aquí estamos todos. Perú. Sí. La última, a ver, para que me digas así en chiquito alguna palabra o reflexión o idea sobre cosas que te voy a decir. Lolo Fernández. Toda mi vida yo te he admirado. Un peruano ejemplar. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Mi casa. Cementerio Club. Mi otra casa musical. Huacama. El paraíso. Carlos Ponce del Prado. Un gran amigo. Los Beatles. La música más bella. Carmen, Arena y Pablo. Mi familia. Chévere. Gracias, hermano. Lindo estar contigo. Nos vemos la próxima semana. La esperanza es verde e infinita. Otro mundo es posible.